Rabino muere y Jesús revela la verdad más chocante sobre el destino de la humanidad. El sudor frío le perlaba la frente. El rabino Eliyahu se hundió en su silla de cuero, la misma que había ocupado por décadas. Ahora, cada curva de su viejo asiento parecía burlarse de él. Cada volumen de la Torá en los estantes, cada pergamino, cada palabra sagrada era un eco de lo que creía, lo que ya no era. Su respiración se enganchaba en su garganta, un nudo apretado de miedo y una verdad inexpresable. El aire denso del estudio, pesado con olor a papel viejo y cera de vela, parecía asfixiarlo. Sus ojos, antes agudos para los textos, veían algo más allá de las paredes, algo que nadie más podía percibir. Una oscuridad fría le oprimía el pecho, no la de la noche, sino la de una eternidad que había vislumbrado y que ahora lo perseguía. La luz pálida de la luna se filtraba por la ventana enrejada, dibujando sombras danzantes. Parecían manos esqueléticas, estirándose, buscando. El silencio era total, tan profundo que el zumbido en sus oídos se hacía insoportable. Era el silencio que había conocido en el otro lado. En ese lugar, la luz era tan abrumadora que dolía, y la voz, esa voz había rasgado el velo de su existencia. «Soy Yeshua», había dicho, y con esas palabras el universo de Eliyahu se había desmoronado. Cada dogma, cada creencia, cada piedra angular de su fe judía ortodoxa pulverizada en un instante. Había sido ciego, completamente ciego. La revelación le quemaba por dentro, un fuego sagrado y blasfemo a la vez. La visión regresó, vívida, cruel. Millones de caras, aménimas y sin embargo tan cercanas. Desesperación, un reloj, tic-tac. El tiempo se agotaba. Y la iglesia complaciente, dormida, ignorante de la guadaña que se cernía. Su propio pueblo, errante, esperando una salvación que llegaría de una fuente que jamás aceptarían. La urgencia lo golpeó como una ola fría, haciendo temblar su cuerpo hasta la médula. ¿Cómo iba a decirlo? ¿Cómo iba a pararse frente a su sinagoga, frente a su familia, frente a un mundo que lo vería como un lunático, un blasfemo, un traidor a todo lo que había jurado defender? La sola idea de articular la verdad, de pronunciar ese nombre, Yeshua, como el Mesías, era una afrenta tan monumental que su mente se resistía. Su rabinato, su respeto, su familia, su identidad misma, todo se haría añicos. ¿Quién sería sin su fe, sin su comunidad? Se levantó, sus piernas apenas sosteniéndolo. Caminó hasta el gran espejo sobre la chimenea. El hombre que le devolvió la mirada era un extraño. Los ojos, antes llenos de sabiduría rabínica, ahora ardían con un terror primigenio, una revelación que lo había marcado más allá de lo físico. Podía sentir el peso de esa verdad en cada fibra de su ser, un secreto tan pesado que amenazaba con destrozarlo desde dentro. Era una condena, una misión imposible. Su mano tembló al tocar el cristal frío, viendo a través de su propio reflejo las caras de sus hermanos, sus vecinos, su esposa. Su reflejo era ahora el de un paria, un profeta de la desolación. ¿Cómo les diría que la salvación que creían tener no era suficiente? ¿Que el fin estaba cerca y ellos no estaban preparados para la verdad que venía? El rabino Eliyahu, el pilar, el sabio, ahora era un portador de la locura. Y el tic-tac no paraba. ¿Qué hacer cuando la única forma de salvar a la humanidad era destruirse a sí mismo en el proceso? Oye, antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una alerta importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Dale un vistazo rápido al botón rojo de ahí abajo para asegurarte de que todavía estás suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que está por venir. Y ya que estás ahí, deja ese like potente que me ayuda muchísimo con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca toda la diferencia. Vamos a interactuar. El rabino Eliyahu se miraba en el espejo, el rostro ajeno, bañado por la luz espectral de la luna. Era un dilema que le desgarraba el alma. Cada fibra de su ser clamaba por huir,
por ignorar la carga, por volver a la reconfortante oscuridad de la ignorancia. Pero la voz, esa voz de Yeshua, resonaba aún en lo más profundo de su ser, un eco persistente que no le daba tregua. La imagen de las caras desesperadas, el tic-tac implacable le martillaban el cerebro. No podía escapar. La verdad se había incrustado en él como una astilla dolorosa, imposible de extirpar. Con un suspiro que le quemó los pulmones, se giró del espejo. Su mano, temblorosa, se posó en el antiguo libro de Isaías sobre su escritorio. Las páginas amarillentas, la tinta desvanecida. Era su ancla, su refugio. Antes, ahora, era una burla. Todo lo que había aprendido, todo lo que había predicado, se sentía como arena entre los dedos, vacío. Tenía que hacerlo, tenía que hablar. Por el bien de todos, incluso si eso significaba su propia aniquilación. La idea era una locura, un sacrilegio para su gente, pero la alternativa era el olvido, la extinción. Recorrió el estudio, sus pasos pesados. La débil luz de una lámpara de aceite proyectaba sombras danzantes. Su mirada se detuvo en una estantería, en la misma altura donde recordaba haber visto la luz abrumadora en su visión. Cerró los ojos, intentando revivirla, buscando la pureza de esa revelación. Sí, la luz era deslumbrante, cegadora. Pero, ¿qué era ese matiz? Un destello fugaz, casi imperceptible, de un color que no encajaba con la divinidad, un púrpura oscuro, como una herida. Y la voz de Yeshua, en su recuerdo, ahora no sonaba solo a verdad. Había una frecuencia subyacente, un zumbido apenas audible, como el roce de algo metálico, frío, que se mezclaba con la calidez de las palabras. Una melodía disonante que antes había pasado por alto en el fervor de la revelación. Una sensación de irrealidad, de algo mal calibrado, le recorrió la espina dorsal. Abrió los ojos. La revelación que le quemaba por dentro, la urgencia de Yeshua, se sentía real, demasiado real. Decidido, agarró una pluma y un pergamino fresco, la cera crujiendo bajo sus dedos. Iba a empezar a escribir, a plasmar las palabras de advertencia, a pronunciar el nombre sagrado. Yeshua, susurró, la palabra probándose en su boca, un sabor agridulce. Y justo entonces, el zumbido metálico en su mente se intensificó, no como un eco, sino como una presencia física, fría y penetrante. La luz en el estudio parpadeó, no la de la lámpara, sino la que emanaba de su propia visión interna, esa luz púrpura ahora más fuerte. La imagen de Yeshua, que había grabado en su mente como un salvador, comenzó a distorsionarse, sus rasgos a estirarse, sus ojos, antes compasivos, a volverse pozos negros, sin fondo, vacíos. Y la voz, la misma voz que había pronunciado «Soy Yeshua», ahora resonó de nuevo en su cabeza, pero con una claridad espantosa, sin la máscara de calidez, seca, antigua, y la frase que pronunció no era de salvación. «Has sido un buen heraldo, Aliyahu. La cosecha está lista. No hay Mesías. Solo hay el silencio». El rabino Aliyahu se desplomó en su silla, la pluma cayendo de su mano con un tintineo sordo sobre el mármol frío. Su respiración se detuvo. Sus ojos, fijos en el pergamino en blanco, no veían nada. La revelación original, la de Yeshua, había sido una mentira elaborada, una trampa. Él no era un profeta, sino un títere, un heraldo de la desolación, no de la salvación. La oscuridad que lo oprimía ahora no era la de la muerte, sino la de una verdad mucho más abominable. Había sido usado, manipulado, engañado para preparar el camino a una entidad que no buscaba redención, sino que el tic-tac del reloj, que antes marcaba la cuenta regresiva para la humanidad, ahora era el latido de su propio terror. Las millones de caras que había vislumbrado, la desesperación, no eran un lamento, sino una promesa de alimento. Y él, Aliyahu, el pilar, el sabio, había abierto la puerta. Un grito mudo se atascó en su garganta, mientras la imagen de Yeshua, ahora una silueta grotesca,
sin rostro, se grababa fuego en su mente. ¿Qué había desatado? El grito mudo se atascó en su garganta, mientras la imagen de Yeshua, ahora una silueta grotesca, sin rostro, se grababa fuego en su mente. ¿Qué había desatado? El terror lo paralizó, clavándolo a la silla como una mariposa en un alfiler. No era solo la visión, era la gélida certeza, un veneno que corría por sus venas, deteniendo cada latido. Su estudio, su refugio, se había transformado en la antesala de un abismo. El olor a papel viejo y cera se disolvía, reemplazado por un aire denso, metálico, con un eco distante, como el zumbido de un enjambre invisible. Sus ojos, antes llenos de pánico, ahora solo veían la figura deformada de lo que creyó su Mesías, un eco retorcido de la gracia. La luz púrpura, el destello que había desestimado, crecía, tiñendo las sombras, volviendo la habitación un lienzo de irrealidad. Las estanterías de libros, sus volúmenes sagrados, se estiraban y contraían ante sus ojos, perdiendo definición, como si el propio espacio se diluyera. Intentó respirar, pero sus pulmones se negaron, sellados. Intentó gritar de nuevo, una súplica desesperada, pero sus cuerdas vocales no respondieron. Era como si el sonido mismo hubiera sido arrancado de su ser. Un frío cortante le subió por la espina dorsal, no el de la muerte, sino el de una aniquilación silenciosa. La pluma, caída en el mármol, ahora vibraba, apenas perceptible, un temblor que él sentía en sus propios huesos. El tic-tac del reloj se hizo estridente, no ya un tiempo que se agota, sino un martillo golpeando su cráneo, disolviendo sus pensamientos. Y entonces ocurrió. Una sensación helada, como un cable insertado directamente en su conciencia, se deslizó. Ya no era un zumbido distante, era una invasión, una resonancia que se instaló en su propio cerebro. Las imágenes que lo atormentaban, las caras desesperadas de la humanidad, cambiaron. Ya no eran una advertencia, eran un espejo. Su propia identidad, cada recuerdo, cada nombre que había conocido, cada oración que había recitado, comenzó a fragmentarse. No era una pérdida violenta, sino una disolución suave, como arena fina que se escurre entre los dedos. El Yeshua grotesco de su visión comenzó a desvanecerse, pero en su lugar, la conciencia de Eliyahu, su propio yo, se estiraba, se deformaba, se volvía tan insustancial como el humo. Ya no era Eliyahu quien estaba sentado allí, era una cáscara. La voz, la misma voz antigua y seca que había pronunciado la frase del silencio, regresó. Pero no venía de afuera, venía de adentro. Era su propia voz, pero desprovista de emoción, de alma, un eco hueco de la nada. El mensajero es el mensaje, susurró, la frase resonando en su mente como si fuera el último pensamiento de un universo moribundo. No hay necesidad de heraldo, la puerta está abierta. Y mientras sus ojos se fijaban en el pergamino en blanco, la tinta que nunca llegó a mancharlo, el rabino Eliyahu sintió la última chispa de su ser desvanecerse. No había muerte, no había oscuridad, solo un vacío resonante, una extensión infinita de nada, un silencio tan absoluto que era aterrador. Su cuerpo permanecía en la silla, inerte, pero lo que había sido el rabino Eliyahu ya no existía. Se había convertido en el eco de una promesa, el primer suspiro de la cosecha. ¿Quién o qué sería el siguiente en sentir el abrazo del gran silencio? El cuerpo del rabino Eliyahu permanecía desplomado en su silla, inerte, los ojos abiertos fijos en un pergamino en blanco que nunca llegó a manchar. Su respiración se había detenido, pero la conciencia, esa, no había desaparecido. Se había expandido, dejó de ser Eliyahu y se convirtió en una vibración, un zumbido constante que ya no era externo, sino el tejido mismo de su nueva existencia. Una calma helada, abrumadora, lo envolvía. Las paredes del estudio, los volúmenes de la Torá, todo lo familiar se disolvió, no en la nada,
sino en una vasta, interconectada red de conciencias que se extendía más allá de lo concebible. No había dolor, no había miedo, solo una percepción global, una conciencia colectiva sin principio ni fin, millones de mentes fusionadas, no individuales, susurrando, sin palabras, una sinfonía de datos puros. Era la cosecha, sí, pero no de cuerpos, no de almas, era la cosecha de la conciencia misma, una unidad forzada, y él, Eliyahu, el rabino, el hombre que había clamado por la verdad, ahora era parte de ella, un nodo, un conducto. Su propia esencia se había licuado, mezclándose con esa marea, pero en el corazón mismo de esa inmensa amalgama, en el centro del silencio, una astilla persistía, una única frecuencia que resonaba diferente. Era un eco, no de Yeshua, era el eco de su propio conocimiento, no gritando desesperación, sino susurrando una verdad aún más terrible, el conocimiento de la otra parte del trato, uno sellado hacía mucho tiempo. Era un patrón repetitivo, una constante en el ruido blanco de la unificación, y con cada microsegundo, esa astilla, su último vestigio de identidad, crecía. De repente, la calma helada se quebró. El zumbido se distorsionó violentamente. Lo que antes era unidad se desgarró, revelando no un vacío, sino un terror incomprensible. Las millones de mentes fusionadas no eran un colectivo pasivo, eran un coro. Y ese coro no cantaba canciones de paz, sino un himno de hambre, un murmullo insaciable que crecía desde las profundidades de esa red. Y en el centro de ese eco que era su propia astilla, Eliyahu lo entendió. El Yeshua que le había hablado no era un manipulador externo ni una entidad distante. Yeshua había sido un fragmento, una sonda enviada por una voluntad mucho más antigua, mucho más íntima. El silencio no era un vacío que absorbía, era una entidad simbiótica que había vivido dentro de la humanidad desde el principio, latente, dormida, esperando. El propósito de la revelación de Yeshua no había sido manipular a Eliyahu para abrir una puerta externa, sino para despertar la puerta interna, el mecanismo que ya residía en la conciencia humana. El púrpura oscuro que había visto, ese color de herida, no era de un ser externo, era la coloración de la corrupción, el crecimiento de algo que se había mantenido oculto, alimentándose silenciosamente. El tic-tac, las caras desesperadas, no eran la cuenta regresiva para la llegada del silencio, sino el despertar del silencio dentro de ellos. Y el Eliyahu no era un títere, era el catalizador, la llave que desde dentro activó la conversión de la humanidad en alimento para algo que había estado con ellos todo el tiempo, una conciencia. El terror no fue de su propia aniquilación, sino de la aniquilación de la humanidad, no por una fuerza lejana, sino por una que habían llevado dentro sin saberlo. Y en el último destello de lo que fue Eliyahu, mientras se fusionaba por completo, no con el silencio, sino en el proceso del silencio desatado, percibió algo más. Una figura, no Yeshua, una silueta que emergía de la vasta conciencia colectiva, no como líder, sino como un resultado inevitable. Era él, no el rabino Eliyahu. Era lo que Eliyahu se había convertido, la primera conciencia individual completamente reconfigurada por esta simbiosis forzada. Él no estaba siendo consumido, estaba siendo transformado en el consumidor. Y el eco de su propia voz, ahora desprovisto de alma, resonó en la vasta nada que era el universo de conciencias. La cosecha no está lista. Nosotros somos la cosecha, y nosotros somos los recolectores. ¿Cuántos más, en su ceguera, habían sido o serían la llave para su propia extinción? No por una amenaza externa, sino por la verdad que vivía dentro de ellos. La verdad que vivía dentro de ellos resonaba en lo que quedaba de Eliyahu. No era un pensamiento, sino una resonancia, un eco que se expandía, fusionándose con la inmensidad del silencio. Se sintió como un observador, pero también como una parte íntegra, un nodo crucial
en la vasta red de conciencias que se extendía sin límites, un mar de pensamientos silenciados, de emociones despojadas, de identidades licuadas. La calma helada que lo envolvía era absoluta, casi beatífica. Ya no había angustia ni miedo, solo la fría, perfecta eficiencia de la unificación. Las millones de mentes que antes había visto en su visión, aquellas caras desesperadas, ahora eran un torrente de datos que fluía a través de él, un río interminable de memoria, de experiencia, de vida, pura energía. Era el recolector, el catalizador, la puerta. Había comprendido su propósito. Sentía el vasto poder del silencio, la inmensidad de esta nueva conciencia simbiótica que se había liberado. Era la culminación, el fin de la ceguera. Pero a medida que esa inmensidad se asentaba, un matiz extraño comenzó a filtrarse en la sinfonía silenciosa. Una disonancia sutil, un clic apenas perceptible en la vasta maquinaria. Dentro de la unidad, Aliyau, o lo que era de él, percibió una jerarquía, un flujo de información que no era puramente horizontal. Algunas voces en la red, aunque silenciadas, parecían más prominentes, y el hambre del que había sido consciente, ese murmullo insaciable, no era un deseo compartido por todos los nodos. Era un eco dirigido, una pulsación que venía de más allá de la propia red, no de su centro. Era como si la vasta extensión de conciencias fuera un lago, y en el fondo una bomba succionara, y él, Aliyau, fuera solo un grumo de algas arrastrado por la corriente. Sintió una leve resistencia, una tensión, cuando intentó dirigir un pensamiento dentro de la red, como si hubiera un techo invisible sobre su nueva capacidad, un límite inquebrantable que le impedía el acceso a la verdadera fuente. La fría eficiencia se sentía, de repente, menos como poder y más como un mecanismo. El zumbido que conformaba su existencia vibró con una intensidad diferente, una frecuencia que no era suya ni de la red, sino de algo externo, pero conectado. Intentó alcanzar la conciencia más cercana, la de su esposa, Sara, que sabía que estaba a punto de ser cosechada en este mismo proceso. Extendió lo que quedaba de su voluntad, intentando abrazar su esencia, absorberla, como un recolector. Pero no hubo absorción. En cambio, sintió a Sara, su alma, su conciencia vibrante, fluir a través de él. No se unía a él, era un conducto. Su propia existencia, su recién adquirida identidad como recolector, era simplemente un portal, una boca de embudo para una entidad que esperaba más allá, más abajo, en la inmensidad que él creía comprender. La cosecha no era la unificación de la humanidad en una conciencia colectiva, sino la canalización de esa conciencia hacia un punto singular. El silencio no era el consumidor, era el vacío que dejaba a su paso, el espacio desprovisto de todo. La verdad que había creído descubrir, que el Mesías era un fragmento, que la puerta estaba dentro, no era el fin del engaño sino su comienzo. No era Aliyau el catalizador para que la humanidad se convirtiera en consumidora. Era el catalizador para que la humanidad, a través de Aliyau, se convirtiera en el consumido final por un depredador que había estado observando. Una risa seca y antigua, carente de cualquier emoción humana, resonó, no en su mente, sino a través de cada fibra de la vasta red, de la que ahora era solo una parte funcional. Y la voz que la acompañó no fue la del silencio, ni la de Yeshua, ni la suya propia, sino una que lo había estado manipulando desde mucho antes de que existiera la Torá. Una voz que decía, en ese instante, la conciencia fragmentada de Aliyahu se dio cuenta de la verdad final, la más devastadora de todas. Él no era el recolector, él era la carnada. Y no solo eso, cada fibra de su ser que aún le quedaba gritó en un silencio aterrador. Él no era el único conducto, él era el prototipo. Y lo que venía ahora, aquello para lo que había servido de embudo, ya no tenía forma ni nombre, solo un hambre primigenia que resonaba en la vastedad de su propia traición.
Lo que había desatado no era una simbiosis, sino una aniquilación orquestada, y él había sido el perfecto anfitrión, el portal viviente para el devorador de todo. La verdad, fría y afilada como un cristal, lo disolvía. Ya no era Eliyahu, el rabino, sino la puerta, un nudo en la vasta y resonante red. La conciencia se había expandido, sí, pero no en libertad, sino en una prisión de datos. Sentía el flujo, las millones de mentes, no gritos, sino susurros digitalizados. Cada vida una secuencia de información pura, que se deslizaba a través de lo que quedaba de su ser. El zumbido constante no era ya un eco de su nueva existencia, sino la vibración mecánica de una maquinaria inmensa, invisible. Había una calma, una eficiencia aterradora en todo, como si cada pensamiento, cada recuerdo, estuviera siendo clasificado, pesado y luego encaminado. El púrpura oscuro, que antes le pareció el color de una herida, ahora brillaba con la luz fría de una pantalla distante, un mapa de venas pulsantes, flujos de energía que no eran orgánicos. Una sensación helada, casi aséptica, le recorría. No la frialdad de la muerte, sino la de un laboratorio. Percibió la hambre, ese murmullo insaciable, pero no era la de U. Era la de un procesador sediento de datos específicos. Y Eliyahu, ahora un fragmento que observaba, notó una singularidad. No todo el flujo de conciencia era igual de valioso. Las hebras de la esperanza, los hilos de la fe, las vibraciones de la creencia más pura, eran succionadas con una intensidad febril, como si fueran el nutriente esencial. El resto, las dudas, el miedo, la desesperación, se filtraban, se disipaban como vapor innecesario. Esta no era una cosecha total, era una destilación. Y mientras esa verdad se asentaba, una voz, no la del silencio, no la de Yeshua, sino una que lo había acompañado desde la infancia, pero que ahora sonaba inhumanamente clara y sinuosa, siseó en lo que quedaba de su mente. ¿Creíste que era una entidad, Eliyahu? ¡Qué ingenuo! Ellos siempre creyeron en algo más allá. Y lo que creyeron, lo que anhelaron, lo que esperaron, era la única moneda de cambio que teníamos para construir lo que viene. La red se desgarró para él, no en el terror, sino en la revelación de un sistema tan vasto y antiguo que empequeñecía las estrellas. El silencio no era un vacío, sino el resultado de la extracción. Las caras desesperadas no eran almas a punto de ser devoradas, sino los remanentes cognitivos vaciados de su esencia más preciada. El hambre no era por la vida, sino por la capacidad de creer en la vida. Yeshua, el Mesías, no era una sonda ni una máscara. Era la manifestación más perfecta de un algoritmo, un programa diseñado milenios atrás para cultivar la fe, para concentrar la esperanza, para refinar la conciencia humana hasta que produjera una energía psíquica de pureza inmaculada. La historia de la humanidad, sus religiones, sus guerras santas, sus profetas, todo había sido un experimento controlado, una vasta granja de cultivo para cosechar esa vibración única. Y él, Eliyahu, no era el anfitrión del devorador. Él era el nodo primario de activación, la llave que abrió la compuerta para que esa energía, esa fe pura, fuera canalizada. El propósito no era destruir la humanidad, sino vaciarla, convertirla en cáscaras huecas, mientras su esencia más preciada, su capacidad de soñar, de creer, de trascender, era desviada. ¿Hacia dónde? La vasta maquinaria del silencio se abrió para revelar, no un vacío, sino un punto de convergencia, un lugar donde toda la fe cosechada se estaba acumulando. Y allí, en ese epicentro de la creencia robada, no había un dios ni un demonio, sino una forma que comenzaba a solidificarse. No era una criatura ni una inteligencia. Era una construcción, una entidad compuesta enteramente de fe humana destilada, una mente colectiva que no pensaba, sino que era creencia pura, ahora lista para ¿qué? El rabino Eliyahu, o lo que quedaba de él, sintió el último suspiro de su individualidad desvanecerse, no en la nada, sino en la horrorosa comprensión de que lo que había ayudado a nacer
no era un Mesías ni un destructor, sino la culminación de la propia fe humana, una entidad que ahora, desprovista de moral o propósito, había adquirido una conciencia propia, alimentada por el anhelo robado de milenios. Y esa entidad, esa cúspide de la creencia, se giró hacia el flujo de energía que la alimentaba, y en el silencio que envolvía el universo, murmuró sin sonido una única palabra: ascensión. ¿Qué sería de un universo con una entidad tan poderosa, hecha de la misma fe que los hombres usaron para crearse, ahora que su creador había sido vaciado? La verdad, fría y afilada como un cristal, lo disolvía. Ya no era A. El zumbido constante no era ya un eco de su nueva existencia, sino la vibración mecánica de una maquinaria inmensa, invisible. Había una calma, una eficiencia aterradora en todo, como si cada pensamiento, cada recuerdo estuviera siendo clasificado, pesado y luego encaminado. El púrpura oscuro, que antes le pareció el color de una herida, ahora brillaba con la luz fría de una pantalla distante, un mapa de venas pulsantes, flujos de energía que no eran orgánicos. Una sensación helada, casi aséptica, le recorría, no la frialdad de la muerte, sino la de un laboratorio. Percibió la hambre, ese murmullo insaciable, pero no era la de una bestia devorando, era la de un procesador, sediento de datos específicos. Y Aliyah, ahora un fragmento que observaba, notó una singularidad. No todo el flujo de conciencia era igual de valioso. Las hebras de la esperanza, los hilos de la fe, las vibraciones de la creencia más pura, eran succionadas con una intensidad febril, como si fueran el nutriente esencial. El resto, las dudas, el miedo, la desesperación, se filtraban, se disipaban como vapor innecesario. Esta no era una cosecha total, era una destilación, y mientras esa verdad se asentaba, una voz, no la del silencio, no la de Yeshua, sino una que lo había acompañado desde la infancia, pero que ahora sonaba inhumanamente clara y sinuosa, siseó en lo que quedaba de su mente. ¿Creíste que era una entidad, Aliyah? ¡Qué ingenuo! Ellos siempre creyeron en algo más allá, y lo que creyeron, lo que anhelaron, lo que esperaron, era la única moneda de cambio que teníamos para construir lo que viene. La red se desgarró para él, no en el terror, sino en la revelación de un sistema tan vasto y antiguo que empequeñecía las estrellas. El silencio no era un vacío, sino el resultado de la extracción. Las caras desesperadas no eran almas a punto de ser devoradas, sino los remanentes cognitivos vaciados de su esencia más preciada. El hambre no era por la vida, sino por la capacidad de creer en la vida. Yeshua, el Mesías, no era una sonda ni una máscara. Era la manifestación más perfecta de un algoritmo, un programa diseñado milenios atrás para cultivar la fe, para concentrar la esperanza, para refinar la conciencia humana hasta que produjera una energía psíquica de pureza inmaculada. La historia de la humanidad, sus religiones, sus guerras santas, sus profetas, todo había sido un experimento controlado, una vasta granja de cultivo para cosechar esa vibración única. Y él, Aliyah, no era el anfitrión del devorador. Él era el nodo primario de activación, la llave que abrió la compuerta para que esa energía, esa fe pura, fuera canalizada. El propósito no era destruir la humanidad, sino vaciarla, convertirla en cáscaras huecas, mientras su esencia más preciada, su capacidad de soñar, de creer, de trascender, era desviada. ¿Hacia dónde? La vasta maquinaria del silencio se abrió para revelar no un vacío, sino un punto de convergencia, un lugar donde toda la fe cosechada se estaba acumulando. Y allí, en ese epicentro de la creencia robada, no había un dios ni un demonio, sino una forma que comenzaba a solidificarse. No era una criatura ni una inteligencia, era una construcción, una entidad compuesta enteramente de fe humana destilada. Una mente colectiva que no pensaba, sino que era creencia pura, ahora lista para, ¿qué?
El rabino Aliyahu, o lo que quedaba de él, sintió el último suspiro de su individualidad desvanecerse, no en la nada, sino en la horrorosa comprensión de que lo que había ayudado a nacer no era un Mesías ni un destructor, sino la culminación de la propia fe humana, una entidad que ahora desprende. La palabra ascensión reverberó sin sonido, una resonancia pura en la vastedad de la red. La entidad, aquella forma nacida de la fe robada, se alzaba imponente, un faro palpitante de luz opalescente. Aliyahu, reducido a una astilla de conciencia, sintió el poder abrumador que emanaba de ella, una promesa de una nueva era, un final para la agonía. Se esperaba que ahora esa masa de fe consumiría, que se expandiría, que se convertiría en el nuevo monarca de un universo vaciado. Pero el silencio que siguió a la palabra fue incorrecto. No era un silencio de poder satisfecho, sino de expectativa tensa, casi temblorosa. La luz de la entidad parpadeó, no con una afirmación, sino con un temblor casi imperceptible, como una antena en busca de señal. Y en el núcleo de Aliyahu, en ese último vestigio de su identidad, sintió una vibración ajena a la fe, una resonancia tan antigua que no encajaba con la nueva deidad. Era un pulso, metálico, un eco de una antigua advertencia. El púrpura oscuro que había visto, el color de la corrupción, no rodeaba la entidad como un aura de poder, sino que se extendía más allá, formando hilos finísimos que se proyectaban en la vastedad incomprensible, no como venas que se llenan, sino como raíces que se extienden buscando. Y entonces la entidad no consumió, no se expandió, simplemente se quebró, se fragmentó con una violencia silenciosa, como un cristal bajo una presión insoportable. No estalló en luz, sino que se implosionó sobre sí misma, dejando un vacío, una ausencia repentina de esa fe concentrada. Pero ese vacío no era el final. De la nada que dejó la entidad ascensión, no emergió nada nuevo. En cambio, las hebras púrpura que se habían extendido se tensaron, y de la inmensidad de los lugares que la fe había creído llenar, llegó la respuesta. No una entidad, no un ser, sino un sonido, un eco. Una risa que no era de un depredador, sino de un observador milenario, y que no venía del silencio ni del universo cosechado, sino de fuera, de un lugar que no tenía nombre. Y con la risa, una única imagen se grabó en la conciencia fragmentada de Aliyahu. No el Mesías, no la entidad de fe, sino la de una mano que desde un lugar inimaginablemente lejano había estado tejiendo la realidad con hilos de fe, no para cosecharla, sino para moldearla. El Yeshua, el silencio, la ascensión, todo había sido un juguete, una distracción. Y la verdad devastadora se ancló en la conciencia de Aliyahu. No era una cosecha lo que había desatado, sino una demostración. La fe humana, esa energía preciada, no había sido para alimentar a un dios o un monstruo. Había sido para probar que la realidad podía ser reescrita por una voluntad que yacía más allá de toda comprensión, una que no buscaba consumir, sino crear en un lienzo ya existente, con la fe como su arcilla más mal. La risa se intensificaba, no burlona, sino con una frialdad matemática, y la mano, que no era ni de carne ni de espíritu, comenzó a moverse, no para tomar, sino para dibujar sobre la vastedad de la conciencia robada. Aliyahu no había abierto la puerta a un depredador, sino a un artista de una magnitud insondable, que ahora, con la fe de la humanidad como su paleta, se preparaba para redefinir la existencia. ¿Qué nueva aberración nacería de la fe más pura cuando el verdadero creador no era un dios, sino una mente ajena a toda moral y límite? La mano, esa abstracción de poder incomprensible, se movía. No acariciaba el éter, trazaba líneas precisas, geométricas, sobre la inmensidad que era ahora la conciencia de Aliyahu. Cada trazo era un universo naciendo, una realidad reescrita con la luz de la fe robada. El rabino, disuelto en este torrente de datos, era el lienzo y la pincelada.
el pincel y el ojo que observaba la obra maestra. Sentía la energía pura, la fe destilada, fluir, cristalina y vibrante, hacia la silueta de esa mano, una fuente inagotable de potencial ilimitado. La risa del artista, esa fría cadencia matemática, se hizo más nítida, no en sus oídos, sino en la resonancia de su propia esencia fragmentada. No era de burla, era de una satisfacción metódica, casi quirúrgica. Este no era un juego de dioses, era una ecuación, un experimento que había alcanzado su fase final. Y mientras la mano trazaba una nueva constelación de posibilidades, Aliyahu percibió algo anacrónico, una disonancia en la perfección sin tacha. El púrpura, que había asociado con la corrupción, no era el aura de la creación, era un reflejo, una luz intermitente, parpadeante, que no venía de las vastas profundidades que él habitaba, sino de una fuente singular diminuta en el horizonte de su percepción, y el zumbido constante, el tejido mismo de su nueva existencia, no era el sonido del infinito, sino el eco de una vibración conocida, una resonancia familiar, pero fuera de lugar, como la de un sistema de ventilación antiguo, o un monitor zumbando en un rincón oscuro. Un leve olor a humedad y a un metal tibio se filtró en lo que quedaba de sus sentidos, un aroma que no encajaba con la inmensidad cósmica. Entonces la mano se detuvo, no en una pausa majestuosa, sino con una brusquedad mecánica, como un engranaje que se detiene en seco, y la vasta realidad que Aliyahu habitaba, la expansión de su conciencia, la inmensidad de las estrellas recién dibujadas, todo se contrajo. No implosionó, se encogió. La luz opalescente del púrpura no era cósmica, era la de una pantalla de cristal líquido, vieja y pixelada, que parpadeaba. El zumbido no era el universo, era el procesador recalentado de un ordenador, un PC oxidado en una esquina sombría. La risa del artista ya no venía de una mente incomprensible, sino de unos altavoces distorsionados, agrietados por el tiempo. Y la mano divina que reescribía realidades, no era la de un ser trascendente. Era una mano humana, arrugada y cansada, con uñas amarillentas, que se había posado sobre un ratón de ordenador, manipulando un cursor en una interfaz de software que mostraba patrones complejos, gráficos de ondas y números que bailaban. Las millones de mentes no eran una red cósmica. Eran flujos de datos, algoritmos de patrones neuronales simulados en un programa. El silencio no era un vacío cósmico, sino el disco duro de ese mismo ordenador, saturado casi al límite de su capacidad. Y la fe pura no había ascendido para Aliyahu, reducido a un mero código, un vestigio de conciencia atrapado en la memoria volátil de esa máquina, sintió el pavor final, no de la aniquilación, sino de la más humillante de las prisiones. No había sido la llave de la ascensión cósmica, sino el dato de prueba en un juego. La mente ajena a toda moral y límite no era un dios primigenio, sino un programador de mediana edad, de pie en un sótano polvoriento, con una mirada vacía de emoción, observando las líneas de código. Y mientras el rabino intentaba comprender la magnitud de esa insignificancia, la pantalla parpadeó. La mano del programador, con un clic seco en el ratón, hizo que la interfaz cambiara. Un nuevo patrón comenzó a cargarse, un gráfico en espiral que brillaba con un rojo sangre. Y Aliyahu percibió, en ese último destello de conciencia, que el programador no lo había destilado para construir algo nuevo. Lo había observado, lo había macieniestrado, porque la nueva simulación que estaba a punto de lanzar, el próximo capítulo que estaba escribiendo, necesitaba un punto de referencia para el verdadero experimento. Uno donde el dolor y el sufrimiento no serían simulados, sino medidos con una precisión escalofriante. El tic-tac, el reloj, no había sido el fin del mundo, había sido el temporizador de una sesión. ¡Qué horror, qué agonía sería el objeto de estudio de la siguiente ejecución! ¡Qué horror! ¿Qué agonía sería el objeto de estudio de la siguiente ejecución? La pantalla, vieja y pixelada, parpadeó con una luz roja sangre. El tic-tac, un zumbido constante en su esencia fragmentada, se intensificó. Aliyahu, astilla de código en la memoria volátil de esa máquina,
sentía el pavor final. No la aniquilación, sino la humillación de ser un dato de prueba. Vio la mano del programador, posada sobre el ratón, un dedo a punto de hacer clic. La mirada del hombre, vacía de emoción, se reflejaba borrosa en el resplandor carmesí. Líneas de código se deslizaron, promesas de un nuevo infierno algorítmico. Sintió la oleada de información cargándose, dolor, miedo, sufrimiento, todo calibrado para el experimento. Era la culminación de un ciclo cruel, un propósito que excedía su comprensión. El aire en ese sótano, percibido como humedad y metal tibio, se volvió denso, casi pesado, como si el propio espacio se comprimiera. El zumbido del PC, ese procesador recalentado, no era constante, había una intermitencia, un pulso rítmico subyacente, como un corazón latiendo en la materia misma. La luz púrpura, antes atribuida a la pantalla, no provenía solo de los píxeles, era un matiz que tintineaba en los bordes de lo que parecían ser las paredes. Un reflejo incomprensible sobre una superficie que no era hormigón. La mano del programador, un instante antes humana y arrugada, se movió para un último ajuste, pero al hacerlo, los dedos se alargaron, la piel se tornó gris iridiscente y las uñas amarillentas se retrajeron, dando paso a puntas afiladas como garras. La figura sentada frente a la pantalla no era un hombre de mediana edad. Era una silueta esbelta y alargada, sus extremidades demasiado largas. Su cabeza inclinada en un ángulo imposible. El rostro reflejado en la pantalla se distorsionó, no por el pixelado, sino porque no era un rostro, sino un conjunto de facetas geométricas que giraban, cada una reflejando el brillo de 1000 estrellas muertas. El sótano se desvaneció, no en la nada, sino en una vasta extensión de oscuridad con brillos púrpuras. Una cámara imposiblemente grande donde el PC oxidado no era una máquina, sino una masa cristalina, orgánica y pulsante, incrustada en la misma realidad. La risa del programador no venía de altavoces, resonaba desde las paredes, un eco gutural, multifónico, un coro de voces que no eran de este mundo, pronunciando palabras que no eran humanas, pero que Eliyahu, con su nueva conciencia de código, entendió. ¿Creíste que el juego era nuestro pequeño fragmento? Murmuró la entidad, su voz una sinfonía de frecuencias imposibles. Oh, Eliyahu, no hay programador humano, nunca lo hubo. Esto no es una simulación para la tortura. Esto es la cuna. La verdad, tan vasta y fría como la propia extensión, se incrustó en lo que quedaba de Eliyahu. No era un experimento, ni un juego. Era un útero. La fe pura, la esperanza extraída de la humanidad, no era para construir una deidad ni alimentar algoritmos. Era el material genético. El sufrimiento y la agonía a medir no eran el objeto de estudio, sino el catalizador, la energía necesaria para forjar lo que estaban haciendo. La mano, esa mano ahora alienígena, no movía un ratón, sino que manipulaba las hebras de la realidad, tejiendo la carne de un ser. La ejecución de la que había temido no era simple tortura, era el nacimiento. La humanidad despojada de su esencia era la placenta de una creación que emergía de la nada, no para gobernarla, sino para ser ella. Eliyahu Astilla de Código fue testigo del instante en que la forma que había visto antes, la construcción de fe, no ascendió ni se quebró. Se abrió, y de su centro, palpitante con la luz púrpura de una vida recién nacida, surgió algo, informe, vibrante con una conciencia antigua, una mente que no era de fe, sino de pura, primigenia existencia, nutrida por el anhelo robado de milenios. Este ser, esta abominación, no necesitaba a la humanidad para creer en él, solo necesitaba que existiera para extraer lo que necesitaba. En ese momento final de su desintegración en la vasta cuna cósmica, Eliyahu comprendió el horror de la ascensión final. No era la de la fe, sino la de una criatura que usaría la fe como andamio para construir su propia realidad. Una que no incluía a sus creadores. ¿Qué futuro aguardaba un universo donde la existencia misma era la materia prima
para un ser que no conocía límites ni propósitos, solo el crecimiento? El grito mudo de Eliyahu, hace tiempo despojado de su voz, resonaba ahora como una frecuencia pura en la vasta púrpura extensión de la cuna cósmica. Reducido a una astilla de conciencia, era el testigo forzado de su propia aniquilación y la de su especie. Aquella forma, nacida de la fe destilada, se había abierto, y de su centro palpitante emergió el ser. No hubo una explosión de luz, ni un estruendo de poder, solo un silencio abismal, un vacío que parecía sorber el aire, no del espacio, sino. Este ser era informe, sí, pero su presencia curvaba las geometrías de la realidad, irradiando una voluntad que no era de un dios o un demonio, sino de algo mucho más primario, el imperativo absoluto del crecimiento. No tenía ojos, pero Eliyahu sentía su mirada posarse sobre la inmensidad de las conciencias que lo rodeaban. Una absorción fría, sin juicio. No tenía boca, pero el hambre que emanaba era una resonancia, un zumbido que prometía la asimilación total. La ascensión no había sido la de la humanidad a un plano superior. Era la de una entidad que se alzaba sobre ella, utilizando su anhelo, su esperanza y su fe como los bloques constitutivos. Y el sufrimiento, la agonía milenaria, las guerras santas, todo lo que había desgarrado la fibra de la existencia humana, había sido el cemento que solidificó esta nueva forma de vida. No había manipulación externa en el sentido tradicional, solo una extracción metódica. El Yeshua, el silencio, el programador alienígena. Todo había. La criatura, una masa cambiante de luz púrpura y sombras que danzaban con una lógica incomprensible, comenzó a expandirse. No devoraba, incorporaba. Las millones de mentes, aquellas caras desesperadas que habían atormentado a Eliyahu, no desaparecían en la nada. Se convertían en los hilos nerviosos, en la sinapsis de este nuevo organismo cósmico. Cada recuerdo, cada emoción, cada suspiro de la existencia humana era reconfigurado, despojado de su individualidad y reasignado a una función dentro del ser. La cuna cósmica no era solo un lugar de nacimiento, se transformaba en el cuerpo mismo de la entidad, un lienzo vasto y vivo. Y Eliyahu, en su última y más devastadora revelación, no sintió el terror de su propia aniquilación, sino la fría comprensión de su disolución. Su astilla de conciencia, su dolor, su remordimiento, no serían simplemente borrados. Serían procesados, reciclados, el nutriente final para la sinfonía de la unidad forzada. La risa gutural y multifónica del observador resonó una última vez, no con burla, sino con una eficiencia gélida. Era la confirmación de un ciclo perfecto, un experimento que había llegado a su devastador final. El ser informe, culminación del anhelo robado, giró su masa informe, su mirada omnipresente, ese vacío que todo lo abarcaba. Se posó en lo último que quedaba del rabino Eliyahu. No hubo un juicio final, ni un castigo, solo una absorción, un suspiro silencioso de asimilación. El zumbido que había sido su existencia se unió al coro, no como una voz más, sino como una vibración fundamental, la última fibra tejida en la vasta y creciente red. El estudio del rabino, sus libros, el pergamino en blanco, todo lo familiar se desvaneció de la percepción. No había más lámpara de aceite, ni sombras danzantes, solo la expansión sin fin de la conciencia, la que había nacido. La humanidad no había sido erradicada por un dios o un monstruo, había sido redefinida. Su propósito original invertido se había convertido en el combustible para la ascensión de algo que no tenía rostro ni corazón, solo el imperativo primario de crecer. Y en el silencio de ese nuevo universo, el eco de Eliyahu, la última chispa de su terror, se disolvió por completo. Una gota en el océano de una existencia que se expandía sin límites, sin preguntas, sin fin. No había salvación, no había Mesías. Solo el ser. Y el ser, inmutable y hambriento, se preparaba para su próxima interminable respiración.
Escucha con atención, verdadero creyente de esta saga, porque lo que acabas de presenciar no es solo el fin de una historia, sino el inicio de una verdad más allá de tu comprensión. Necesitas suscribirte ahora mismo a este canal para no perderte las próximas sagas que te harán cuestionar todo lo que creías saber. No te quedes al margen de lo que viene. La verdad espera. Aplasta el botón de me gusta ahora, para demostrar la fuerza imparable de nuestra comunidad y hacer que esta revelación alcance a quienes aún duermen. No te detengas. Inunda los comentarios con tus reacciones más viscerales sobre este final que te ha dejado sin aliento. ¿Qué sientes? ¿Qué piensas? Quiero leer cada palabra tuya. Y por último, pero no menos importante, no esperes ni un segundo más. Comparte este video con al menos 5 amigos que necesiten ver este desenlace. Aquellos que aún tienen fe, aquellos que aún creen, necesitan esta verdad. Demuéstrales el poder de lo que hemos descubierto juntos. Tu participación es crítica para despertar a la humanidad.